Responsabilidad en la educación de Cyborg. Mónica Ramírez Pavelic, doctoranda Universidad Autónoma de Madrid. Cyborg en la vida real. Esta imagen fue tomada de la revista Muy Interesante del año 2008 y nos muestra al joven austríaco Christian Kandenberg, de 20 años, quien puede mover su nuevo brazo debido a que las señales emitidas por el cerebro son enviadas a las terminaciones del brazo robótico que le fue injertado, el cual las transforma en movimiento. Desde el mito de los cyborgs de Donna Haraway, señalados como íconos de la posmodernidad, híbridos conformados por máquinas y organismos, presentamos esta reflexión centrada en la responsabilidad que recae sobre la educación en la conformación de la identidad de seres que se encuentran cada vez más bombardeados por la tecnología. En el año 2004, es reconocido oficialmente por el gobierno británico el primer cyborg del mundo, sentando un precedente para lo que de ahí en adelante bien podría denominarse status cyborg. Se trata del artista Neil Harbisson, quien padece una anomalía visual que solo le permite ver el mundo en blanco y negro, razón por la cual conectó a su cabeza un ciberojo electrónico con el cual puede escuchar los colores. A partir de entonces, él manifiesta haberse convertido en un cyborg y exige su confirmación en el pasaporte por medio de la fotografía en la cual debería verse reflejado el aparato. Posteriormente, en el año 2010, y gracias al gran interés demostrado por muchas personas, Harbisson crea la Fundación Cyborg, quien entre sus principios cuenta extender los sentidos humanos y mediante la creación y aplicación de extensiones cibernéticas del cuerpo. Todo parece indicar que los cyborg comienzan a alejarse de la imagen de película futurista tipo Terminator, Robocop o Blade Runner, acercándose cada vez más y en forma más perturbadora a una realidad que comienza a percibirse como al alcance de la mano. Huelga decir que si bien la modernidad nos ha regalado múltiples beneficios, saturándonos de aparatos tecnológicos que facilitan nuestras vidas, nos ha dejado también un legado del que tarde o temprano deberemos hacernos cargo. Si bien para algunos viviríamos aún en un periodo tardío de la modernidad con sus promesas no cumplidas, muchos, entre ellos Haraway, asumen el cambio del paradigma situándonos en un periodo de posmodernidad caracterizado por el riesgo y la incertidumbre. Así, si bien la modernidad soñaba con un hombre nuevo, la posmodernidad busca más bien un hombre práctico. ¿Un cyborg? Al parecer, para bien o para mal, hemos dejado atrás la modernidad y nos encontramos en un punto sin retorno, puesto que, según Bauman, lo que se ha roto ya no puede ser pegado. Abandonen toda esperanza de unidad, tanto futura como pasada, ustedes los que ingresan al mundo de la modernidad fluida. De este modo, al decir de Bauman, la modernidad líquida o posmodernidad tendría un carácter volátil, caracterizada por el individualismo, la fluidez de las relaciones personales y sobre todo por la posibilidad de prescindir del otro y del mundo como referente. Así, mi vida no estaría constituida en relación de un ser y con el mundo, ya que de ese mundo sería capturado a través de sofisticados aparatos que admitirían sin cuestionamientos el modelo solipsista de Descartes, un modelo donde sin duda el cyborg se sentiría a gusto. Por otra parte, entendemos que la tecnología ha llegado a nuestras vidas para quedarse. En este contexto, si hablamos de tecnología, podemos comprobar cómo en el día a día la lucha ya no es tanto por ella o contra ella, sino que se da en nuestras propias vidas, cada vez que nos resuelve un problema y nos genera otro, cada vez que nos proponemos recuperar lo que perdimos debido a su entrada masiva en nuestra cotidianidad y advertimos que no somos capaces de prescindir de muchas de sus ventajas, cada vez que somos conscientes del precio que pagamos por sus facilidades y nos debatimos entre considerarlo asumible o excesivo. De aquí, lo que en principio podría parecer una guerra a muerte no es tal, puesto que el supuesto enemigo aparece en nuestras vidas de modo seductor y silencioso, como un irresistible tentáculo de la modernidad. Así, de forma casi imperceptible, se irán produciendo en los seres humanos transformaciones relacionadas con la tecnología, resultando además difícilmente reconocibles,
pues poco a poco artefactos comunes como el mando del televisor o el ratón del ordenador han ido transformándose en sutiles prolongaciones de nuestros cuerpos. Para Haraway, en el momento en que las tecnologías cibernéticas de poder comienzan a actuar sobre y a penetrar en los cuerpos de las personas, empiezan a generar nuevos tipos de subjetividades y nuevos tipos de organismos cibernéticos, cyborgs. Esta autora sostiene que el cyborg es en realidad una metáfora de aquello en lo que nosotros, habitantes de un mundo posmoderno, nos estamos convirtiendo. Es decir, el cyborg permite recrear una figura basada en la ironía, siendo tratado como modelo y como aberración, como algo lleno de promesas, aunque al mismo tiempo muy peligroso. De aquí podemos concebir que Haraway pensó al cyborg como una quimera híbrida, mezcla de máquina y organismo, donde se conjugan la imaginación y la realidad, siendo al mismo tiempo capaz de importantes transformaciones. No obstante, sabemos que las fronteras cambian, son engañosas y la tecnología nos entrega amplias posibilidades. Por otra parte, también estamos conscientes que la ciencia no es neutra, pues intenta no solo dominar el conocimiento, sino que busca también hundir sus raíces en las relaciones de poder. Para el conocido psicólogo y educador John Dewey, la mente humana es un producto de la evolución biológica, un instrumento que, como el cuello de la jirafa, se ha ido desarrollando para permitir la adaptación y supervivencia del organismo en el mundo físico. Suponemos que este autor nunca llegó a considerar la gran variedad de alternativas que la tecnología entregaría al mundo posmoderno y a la educación en particular. Así, el cuello de la jirafa en nuestros días es capaz de asomarse a espacios virtuales que bien podrían ser definidos como infinitos. Es así como la tecnología llega a las aulas, afectando las ideas e intereses de niños, niñas y jóvenes, cuyas conversaciones suelen versar en torno a tal o cual modelo de móvil o juego, situación que parece generalizarse especialmente en las grandes ciudades donde ha ido ganando terreno, entre otras cosas en el ámbito de ocio y tiempo libre de las personas, mientras que el fenómeno parece avanzar un poco más lento, aunque igualmente implacable, en las localidades rurales o más apartadas. Inmersos en estas condiciones se sitúan los millones de potenciales cyborg que día a día asisten a las escuelas ataviados de laptops, iPods, PSP, móviles, MP3, MP4, pendrive, etc. Ellos conforman extensas redes situadas básicamente en el ciberespacio. Así pueden estar a solo 2 pasos de distancia, pero las formas de comunicación suelen ser principalmente mensajes de texto, llamadas desde teléfonos móviles o el chat. Algunas instituciones escolares han intentado prohibir el acceso a la tecnología en sus dependencias, aduciendo que éstas constituyen un factor distractor o para no tener que asumir responsabilidades frente a pérdidas o robos de los objetos. Así apreciamos en los reglamentos de algunas escuelas la prohibición de acceder al establecimiento con aparatos tecnológicos. Sin embargo, esto no parece haber dado resultados, sino muy por el contrario. Minúsculos adminículos son introducidos diariamente en las aulas en forma subrepticia, dando por iniciada quizás la silenciosa revolución cyborg. Hoy nos resulta difícil observar en las escuelas a niños y jóvenes ensimismados en sus aparatos, jugando o escuchando música sin relacionarse con otros, sin siquiera mirar a otros. Las relaciones personales parecen haberse ido perdiendo, situación que se hace extensiva al ámbito familiar, donde de no mediar el control paterno, muchos niños y adolescentes llegarían a casa a encerrarse en sus habitaciones para jugar en el ordenador o participar de las múltiples redes sociales de Internet. En esta línea encontramos a los hikikomori japoneses, jóvenes que según algunas cifras llegarían a constituir el 10% de la población y que optarían por encerrarse en alguna habitación de su casa tecnológicamente bien equipada para no volver a salir de ella bajo la mirada atónita de los padres que muchas veces optan por dejarlos hacer. De este modo es posible apreciar cómo la tecnología se va apoderando cada vez más de los espacios en la vida de niños y hombres posmodernos, comenzando una metamorfosis que finalmente podría confluir en la esencia cyborg, por cuanto la tecnologización que se aprecia en la vida cotidiana trasciende inevitablemente a las aulas, campo de batalla donde aún algunos maestros siguen luchando por establecer una comunicación cara a cara entre ellos y sus estudiantes, así como entre estos,
Otros docentes, sin embargo, han capitulado y se han pasado también al bando de aquellos que llegan a su casa a encender el ordenador. Las dos caras de la educación. Cortina define ciudadano como aquel que no es esclavo ni siervo, sino que es su propio señor, su dueño y un ser autónomo. Esta definición nos produce desconcierto, pues si bien es cierto en términos generales cumplimos estas condiciones, hilando más fino las cosas no se ven tan claras, pues todos estos conceptos podrían borrarse de un plumazo si analizamos detenidamente nuestra relación con el poder, la tecnología o incluso el género. De esta manera, los distintos modelos educativos buscan entregar herramientas a los individuos para que puedan desempeñarse de una forma autónoma. No podemos olvidar que la autonomía fue uno de los grandes principios de la modernidad. Sin embargo, hoy esa autonomía está supeditada a la tecnología. Surge entonces la alternativa del cyborg, desde una realidad inadecuada pero demasiado presente a otra situación posible pero demasiado ausente. En tanto que monstruos podemos demostrar otro orden de significación, se pregunta Haraway, quien responde a esas preguntas con la frase que se transformaría en su lema principal: cyborg para la sobrevivencia de la Tierra. Por otra parte, desde la filosofía, el concepto de responsabilidad es definido como la propiedad de la vida moral por la cual el sujeto se siente causa u origen de su actuación moral y de sus consecuencias, por cuanto es fruto de su libertad o libre albedrío. Entendemos a partir de esta definición que adquirimos una responsabilidad como sociedad para con los recién llegados, término de Arendt, puesto que ellos se asoman a un mundo que desconocen y son los adultos quienes deben mostrar las posibilidades para que luego estos puedan hacer sus elecciones. Sin embargo, muchos de estos guías están ya contaminados con el germen del cyborg. Ellos serán quienes señalen profusamente las virtudes del modelo. ¿Cuál es la responsabilidad que le compete a la educación en el proceso de mutación de cyborg? Nos preguntamos. Sea cual sea esta responsabilidad, creemos que la educación actual no está preparada para ello, como no lo está para aceptar el avance cada vez más progresivo de la tecnología en sus aulas. Al decir de Sloughi, Dios debería ser considerado ahora como informático y ya no como humanista, debido a que ha dejado de escribir textos para comenzar a escribir códigos. Asumir la existencia de una nacionalidad cyborg implica una gran responsabilidad que recae, creemos, principalmente en la educación formal e informal. El desconcierto, propio del paradigma posmoderno, sería mayor para las nuevas generaciones, puesto que ellas y ellos llegan a un mundo que cambia constantemente. Así, la educación deberá asumir un compromiso ineludible para con los niños, niñas y jóvenes. Padres y maestros deberán unirse para orientarlos en el uso racional de la tecnología, la transgresión de los límites y otros, desentrañando las relaciones de poder que esto conlleva. La gran responsabilidad de padres y maestros consiste en presentar espacios donde los recién llegados se sientan gratos, donde la transgresión de los límites no los haga sentir aún más solos, donde las relaciones cara a cara sean tan ricas que no necesiten del ciberespacio para satisfacer sus necesidades de contacto, reconocimiento o afecto. Si fracasamos en esto, el resultado irá aún más allá de millones de hikikomoris, será aún más apocalíptico, puesto que un fracaso en este ámbito pondría en jaque la supervivencia de la especie humana tal como ahora la conocemos, dando paso al inevitable advenimiento de la nación cyborg, misma de la que fácilmente pasarán a formar parte todos aquellos que no encajen, que se sientan diferentes. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.